Ahora sí. Bienvenidos a todos. Clase del 22. Les decía entonces que lo que están en los videos, las generalidades de ondas, el primer video tiene generalidades, hablamos de varios tipos de ondas. En el segundo video es más concentrado en ondas en cuerdas, porque es fácil de pensar, pero en realidad todos los conceptos que están ahí se aplican a todos los tipos de ondas. Y así como, por ejemplo, las ondas viajeras periódicas que se propagan en un medio infinito, son un modelo canónico, así como el oscilador armónico sirve para modelar, y les decíamos la clase pasada que era uno de los ejemplos y uno de los modelos más importantes de la física. El de la onda viajera u onda plana también es, es uno de los ejemplos más importantes porque se utiliza para tratar un montón de tipos de ondas en un montón de medios, y ondas más complicadas se pueden escribir como combinaciones de este tipo de ondas. Mismo las ondas estacionarias. ¿Cómo les fue con los videos? Capaz que podemos empezar por eso. La clase pasada habíamos tratado bastante de oscilaciones, habíamos llegado incluso a oscilaciones forzadas, amortiguadas. No sé cómo les fue con los ejercicios de eso. Buenas. Buenas. Yo tengo una duda particular que es Dale. con la ecuación de posición en función del tiempo, que creo que está ahí. Es un poco la que tenés ahí escrito atrás tuyo, pero la que es sencilla, digamos. La que no tiene el otro término. La del oscilador armónico, en realidad. Sí. Mi Sí. pregunta es si es con seno o con coseno. Porque en los videos de Pablo había una cosa que era con coseno, después vos lo escribiste con seno, y en un ejercicio del práctico que estaba en un video de una clase también estaba con seno y me quedé re confundida con eso. Bien. Es lo que lo Habíamos discutimos un hablado poco de la eso clase. la clase pasada. ¿Qué pasa? Para la solución de la ecuación de onda o la solución de la ecuación del oscilador armónico, las dos, tanto seno como coseno son soluciones. Las dos son soluciones. ¿Sí? Lo que pasa es que no van a ser cualquier función la que ajuste. O sea, cualquier seno o coseno va a ser una solución de esa ecuación. ¿Sí? Con la amplitud apropiada y todo. Y la frecuencia apropiada. ¿Sí? El problema es que no cualquier seno o coseno se va a ajustar a las condiciones iniciales. ¿Sí? ¿Cómo sabemos nosotros cuáles son las condiciones iniciales? Bueno, de alguna manera nosotros sabemos, o porque la letra del problema lo dice, o porque uno lo sabe en un experimento, o lo que sea, uno sabe cuál es la posición en tiempo cero, y usualmente cuál es la velocidad en tiempo cero, pero no son necesarias las dos. ¿Sí? Para ondas son necesarias las dos, para el oscilador armónico en general alcanzado con la posición a tiempo cero. ¿Sí? Bueno, la posición y el sentido del movimiento. ¿No? Sí. Así que en ese sentido sí, la velocidad es importante. A menos que empiece en uno de los extremos, en cuyo caso el sentido no es relevante. Pero lo que pasa es que, como tanto seno y coseno son soluciones, ¿sí? Y como decíamos en la clase pasada, el seno y el coseno son la misma función, exactamente la misma función, pero están corridas una de la otra. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla. Dale, para que te tengo que Ta, habilitar. igual, Te tengo que creo que ahí habilitar. entendí. O sea, Porque, claro, de hecho son la misma función así corrida un poco. Exacto. claro, entonces Porque en sí, va a haber una que se ajuste mejor dependiendo de cómo sea la situación. claro. Sí. Es más, igual, siempre que se puede escribir con coseno, se puede escribir con seno. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el seno y el coseno están desfasados pi sobre 2? Así que si a una función Déjame para que compartir. te voy a hacer concentrar. Ahí está. Ahí estás. Ahí puedes compartir. Básicamente son la misma función, o sea, no estás cambiando la solución al poner senos y cosenos, porque están desfasados nomás. Si yo te digo que tengo coseno de omega t y te digo tengo seno de omega t más pi sobre 2, es lo mismo. Entonces, Sí, ahí va. Eso Vamos a de darlo. Vamos a Ginebra darlo. yo lo hice. Tipo, dije, pongo el seno, pongo coseno.
y después lo ajusté para que me quedara la Claro, misma y gráfica. ¿qué pasa? Para muchas generalidades de las ondas, del movimiento, por ejemplo, si uno quiere representar el período, la frecuencia y demás, y da igual si uno pone seno o coseno, porque esa información está, lo único que te va a cambiar en el seno y el coseno es cómo se te corresponde con las condiciones iniciales. Es lo único. Miren acá, ¿no? Esto es un seno, ¿sí? Esto es una función y igual seno de x. ¿Sí? ¿Qué es lo que caracteriza al seno, a diferencia de otra función que sea la misma pero corrida? Bueno, que el seno empieza en 0, ¿sí? Seno de 0 es 0, y empieza con pendiente positivo. ¿No? Para que vean la diferencia, si yo pongo menos seno, ¿sí? También arranca en 0, pero con pendiente negativa. ¿Sí? Así que la verde es seno de x, la roja es menos seno de x. ¿Sí? Pero fíjense una cosa. Voy a borrar. ¿Sí? Si yo ahora pongo coseno de x, ¿ven que es la misma función, pero está corrida? ¿Sí? ¿Ven que es exactamente la misma, no? Cuando una sube, la otra sube un poquito después. Cuando una baja, la otra baja un poquito después. ¿Lo ven? Miren qué pasa si yo a este seno le sumo 0,5. Lo corrí un poquito, ¿no? Para atrás. ¿Vieron que se corrió un poquito para atrás? Respecto a no ponerle nada. ¿Sí? ¿Ven que lo corrí un poquito? Y si yo le voy aumentando esto, vamos a hacer una cosa. ¿Dónde es que? Sí, vamos a hacer 5, 0, 5, 2. Miren lo que pasa si yo pongo acá, ¿no? Ahora le voy a sumar a este número A que puedo ir moviendo, ¿no? Cuando A vale 0, tengo un seno, ¿sí? A medida que yo voy aumentando el A, voy moviendo el seno hacia atrás, básicamente, ¿no? ¿Lo ven cómo se va moviendo hacia atrás? Lo que significa que como las dos funciones son iguales pero corridas, en algún momento voy a tener una exactamente arriba de la otra. Alrededor de 1,6, ¿no? Ahí no están exactamente una arriba de la otra, la ven, están corridas. Pero, ¿sí? ¿Cuándo es que van a estar exactamente una arriba de la otra? Bueno, van a estar exactamente una arriba de la otra cuando A sea pi sobre 2. ¿Sí? Vamos a volver a poner esto en 0. Vamos a poner otra acá que sea pi sobre 2. ¿Sí? Vamos a cambiarle el color para que se vea bien. Puse 2 pi. Ahora sí, más pi sobre 2. Ven que la naranja ahora, que es seno de x más pi sobre 2, está exactamente arriba del coseno. ¿Sí? O sea que son la misma función. ¿Tá? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, el seno empieza en 0, el coseno empieza en 1, menos seno empieza en 0, pero la pendiente es negativa, menos coseno, vamos a poner otro por acá. Vamos a cambiar el color también para que se vea. ¿Qué color nos falta todavía? Amarillo o violeta. ¿Sí? Menos coseno también empieza en 1, pero en negativo, ¿no? Empieza en menos 1. ¿Sí? Todas son la misma función, lo que están es todas están corridas hacia un lado o hacia el otro de la siguiente. Entonces, no hay una correcta, no es que seno o coseno es correcto. ¿Sí? Yo puedo poner seno o puedo poner coseno siempre y cuando yo le sume lo apropiado acá adentro, ¿no? Como acá. Si yo le sumo, fíjense, esta que era seno de x más a, ¿sí? Con el valor apropiado de a yo puedo hacer que se junte con cualquiera de esas, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, ahí se junta con el coseno, ¿sí? Si la corro un poquito para acá, por ejemplo, la corro un poquito más, ahí se junta con el menos seno, ¿sí? Si la corro un poquito más, ahí se junta con el menos coseno. ¿La ven? ¿Ven cómo yo puedo hacer que la función verde se ajuste a cualquiera de las otras?
simplemente eligiendo el valor de A. ¿Sí? Entonces, la realidad es que la solución correcta no es ni seno ni coseno. Es o un seno o un coseno de X más algo. Siempre. A veces cuando cuando ese valor es un valor específico, por ejemplo, un múltiplo de pi sobre 2, es una de las otras funciones. O es un coseno, o es un menos coseno, o es un menos seno. ¿Sí? Pero la realidad es esa, la realidad es que son todas las mismas funciones, lo único que están desplazadas. Y yo puedo elegir cualquiera de esas eligiendo el valor que le estoy sumando adentro del cero. ¿Sí? ¿Cómo elijo ese valor? Bueno, lo elijo para que el valor que está en la coordenada que corta el origen sea lo que yo quiero que sea. ¿Sí? Si yo quiero que la coordenada en el origen valga 0,5, por ejemplo, ahí puedo poner acá y puedo ajustar esto hasta que sea 0,5. Bueno, eso es lo más cerca que llego. Si quiero que valga 0,8, bueno, me muevo un poquito más hasta que vale 0,8. No me da, pero... Quiero que valga 0,6, lo mismo. Si quiero que valga 0,2, lo mismo. ¿Sí? Yo puedo ir cambiando qué es lo que le sumo para ajustarme a qué es lo que quiero que valga en el origen. En el origen es t igual 0, ¿no? Porque en realidad nuestras funciones, en vez de ser seno de x, son seno de omega por t. O sea que cuando x en este ejemplo vale 0 es cuando t vale 0. Entonces yo, sabiendo cuánto quiero que valga en t igual 0, sé cuál de todas estas tengo que elegir. Pero son todas las mismas, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, en resumen, cuando Pablo en sus videos pone que la solución es A coseno de omega t, lo que está diciendo es que en tiempo cero el oscilador parte de uno de los extremos de la amplitud, Exacto. de hecho positiva. Cuando yo digo es A seno de omega t, estoy suponiendo que parte de la posición de equilibrio. Es simplemente una diferencia de dónde parte, pero la función es la misma. Y lo mismo nos va a pasar con la onda, ¿no? Si ven la función de onda que tiene Rodrigo ahí atrás, dice A seno de kx menos omega t, también le puedo sumar algo más ahí adentro, y en alguno de los ejercicios lo vamos a tener que hacer, que es el desfasaje, en general se le pone la letra griega phi, ¿sí? Entonces vamos a tener A por seno de kx menos omega t más phi. Bien. ¿Sí? Y ese phi es como el A que tenía yo acá en mi pantalla. Es el desfasaje, es qué tanto lo corro. Y voy a tener que ajustar ese phi junto con las horas constantes para ajustarme a lo que yo conozco de la onda cuando está empezando. Pero bien podríamos poner A coseno acá también. También. Simplemente nos va a cambiar si queremos ajustar el coseno, vamos a tener que poner un desfasaje diferente a que si tenemos que ajustar el seno. Pero es más, déjenme mostrarles una cosa. Creo que ninguno de los ejercicios que pusimos tenía un desfasaje. No me acuerdo. Que no fuera un múltiplo de pi sobre 2. No pusimos ninguno de esos. Pero bueno, si vieron el práctico, voy a compartir de vuelta. Si vieron el práctico, nosotros les damos en el práctico algunas ondas, en particular en los ejercicios de ondas, y les pedimos que escriban la ecuación, ¿sí? Esa misma ecuación que tiene Rodrigo de atrás. En este caso, por ejemplo, y en este caso. ¿Sí? En todos estos casos, la onda es claramente un seno o un coseno, ¿no? Por ejemplo, acá que empieza en 0, ¿sí? Es un seno o un menos seno, eso lo van a tener que ver cuando hagan el ejercicio, spoilers. Este es claramente un coseno porque empieza en un máximo. Pero si nosotros en vez de esta onda les hubiéramos puesto esta, que no empieza ni en 0, ni en 1, ni en menos 1, ¿sí? La ecuación sería como esa misma, más, en este caso, 0,6, por ejemplo. ¿Para qué? Para que cuando todo lo demás vale 0, la función valga eso que vale. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta de esto? Sí, ahí ya quedó claro, sí. Era una babada nomás. Tengo una pregunta de ese tema, tipo que Sí. no es onda, pero no tiene nada que ver con seno y coseno.
Porque en el ejercicio 3 con Sofía intentamos hacerlo y en la parte B, tipo, no sabemos cómo calcularlo. Porque dice amortiguado y no sabemos si tenemos que usar alguna ecuación de amortiguadores o qué. No, el amortiguado es el que tenía un término de la derivada primera, que lo vimos en la clase pasada, en el video está de Pablo y Lo vimos la también vez en la clase pasada. pasada. Que se acuerdan que tenía la solución era una sinusoidal que tiene una envolvente, que Claro, hacía que que la es cuando amplitud iba... Es cuando aparece la exponencial. Sí. Claro, exacto. Porque ahí tipo nos pregunta el tiempo y nosotros no sabíamos si teníamos que despejar el tiempo de la exponencial o cómo. Suponiendo que el otolito amortiguado se para en un tiempo igual a 2 veces su periodo natural. ¿Cuánto tiempo permanece el otolito de movimiento tras un giro brusco de la cabeza del pez? Dice. ¿Es ese? Sí, ese. Sí, todavía no leí ¿cómo era? El otolito de un pez contiene una parte muy importante de esto. Porque Ana Clara hizo uno, que es el 4, pero le agregó ahí un término y no sabemos si tenemos que agregar un término nosotras también o qué. El término en el 4 se lo agregó porque queremos modelarlo como un oscilador amortiguado. En la parte C creo que es, cuando se comienza a recuperar. Entonces, cuando se recupera pierde oscilaciones. Pierde la amplitud de las oscilaciones va reduciéndose. Claro. Entonces ahí dice, bueno, no sé la ecuación del movimiento amortiguado, pero va a tener que tener esta forma. Conozco la ecuación, lo que no conozco son los parámetros. Y los parámetros te los da, en realidad, en el ejercicio 4, con el hecho de que la amplitud cae a la mitad en 4 periodos. Esa es una información que te dice por lo menos el exponente de E a la menos BT, que en el video de Pablo es B sobre MT, porque en realidad está hecho para un oscilador mecánico, pero bueno, es lo mismo, es la constante, que es lo que importa, ya sea B sobre M o B, ¿cuánto tiene que valer? Porque tiene que valer un valor que haga que la amplitud en 4 periodos caiga a la mitad. Y ahí ya ustedes pueden deducirla. De hecho, pueden resolver parecido a los ejercicios de descarga de capacitor, si lo piensan un poquito. El ejercicio 3. ¿Cuál es la frecuencia característica del otolito? Eso lo... Este sí ya lo calculamos. Suponiendo que el tiempo amortiguado se para en un tiempo igual 2 veces su periodo natural, ¿cuánto tiempo permanece tras un giro brusco de la cabeza del pez? Pero igual, ya, o sea, ni siquiera es necesario mirar un coeficiente de amortiguamiento en este caso, ¿no? ¿Se dan cuenta? No, yo no me doy cuenta. Porque el tiempo del otolito, ya saben que se para, o sea, el otolito amortiguado, o sea, se va amortiguando y en un tiempo igual a 2 veces el periodo, me estoy escuchando a mí mismo. No sé dónde se... Puedo ser yo que tengo que subir un poco el volumen para escuchar. A ver. Ahí ya no me escucho. Está. Sí, era yo que tenía el volumen fuerte. Pues, con la lluvia acá se escucha bastante menos porque el techo de arriba es de chapa. Ah, claro. Te están pisoteando, básicamente. Me están bombardeando la casa, sí. Lo que te decía, Leila, eras vos que a ver, el otolito ya sabes en el tiempo que demora en pararse. Es 2 veces el periodo natural. Entonces, una vez que hace un giro brusco... Eso sí, pero viste que nos pregunta cuánto tiempo permanece en movimiento. No sabemos, o sea, no sabemos eso, de dónde sacar eso, o de qué ecuación, con qué relacionarlo. Bueno, pero está relacionado con el hecho de... O sea, capaz que hay que entender un poquito qué quiere decir que se para en un tiempo igual 2 veces su periodo natural. Quiere decir que el oído del otolito oscila y en un momento se para por el amortiguamiento. Entonces,
al hacer un giro brusco de la cabeza del pez, entonces lo estás poniendo en movimiento. Y el amortiguamiento depende de la amplitud que uno le excite, cuánto tiempo demora en detenerse o no. ¿Qué les parece? Fíjense que el amortiguamiento es una exponencial decreciente ahí. Es la misma pregunta, lo mismo que les preguntaría de un capacitor que se está descargando. ¿El tiempo que demora en descargarse depende de la carga que tenía? Entendiendo por descargar como que la carga se reduzca a un porcentaje, no sé, menos del 1% de su carga. De la carga que tenía, ¿no? Inicialmente. Bueno, ese proceso no depende de la carga del capacitor. De la misma forma, el tiempo que demora en frenarse tampoco depende de cuánto se movió el otolito en este caso. El giro brusco es un giro brusco, es cierta excitación y se va a frenar. El tiempo que demora el frenado es el tiempo que te dice ahí, 2 veces el periodo natural. O sea, ¿cuánto tiempo permanece en movimiento? Y bueno, va a ser 2 veces el periodo del otolito, que si ya tiene la frecuencia característica en la parte A, de ahí pueden obtener el periodo. Claro. Y lo Ahora multiplican sí, por 2 entendí. y ya está. Así que O sea, es súper sencillo, en realidad. nos recomplicamos. Era un tema de la letra, capaz. De poder interpretar la letra y ahí ya está. ¿Quedó más o menos? Así que tipo, lo podemos ver como con una analogía, la descarga del capacitor, dijiste, porque el tiempo que demora en descargarse el capacitor no depende de la carga que tenía. Claro, lo que yo les decía es que en realidad el tiempo tau de la carga depende de la resistencia y de la capacidad en un circuito RC. En este caso pasa algo parecido. El tiempo que demora en frenarse, en amortiguarse las oscilaciones, en realidad depende de, por ejemplo, en un sistema masa-resorte depende de la frecuencia del coeficiente de amortiguamiento, que sería un término que depende de la resistencia del aire y de la masa, pero no depende no depende de cuánto la amplitud de la oscilación inicial. A eso voy. De la misma forma que en el capacitor tampoco depende de la carga inicial, cuánto demora en reducirse su carga al tanto por ciento. Pero en realidad ni siquiera tienen que conocer esto. Esto era para poder entender que por qué no les dice cuánto se está excitando el otolito, sino que lo único que les dice es que se excita y después se va a amortiguar. Esa excitación es una oscilación que se genera y se va a amortiguar. El tiempo que demora en frenarse es 2 veces su periodo natural. Y con eso ya está. O sea, tienen que obtener el periodo natural, multiplicarlo por 2 y ya tienen el tiempo en el que se frena. Bien, Y el periodo gracias. natural depende directamente de la frecuencia característica, ¿no? Buenas. Entonces no utilizamos ningún tipo de ecuación de amortiguadores, ¿verdad? No. Tenemos que hacer la analogía de que se amortigua por ciertas razones como el rozamiento, qué sé yo, en la masa resorte y todo eso, ¿no? Sí. Está. Entendiendo eso, ya está. Porque en realidad ya les dice que en dos oscilaciones, en 2 periodos, se frena. Está, perfecto. Pensamos que había que utilizar alguna ecuación de esos de amortiguadores, pero era más fácil de lo que pensábamos, nos estábamos complicando solas.
Sí, es bastante fácil. Y de hecho, probablemente ese sistema, así viéndolo así, si se frena en 2 oscilaciones es porque está en un régimen que no es de subamortiguamiento, sino que probablemente está sobreamortiguado. ¿Te acuerdan que lo hablamos la clase pasada? Que es cuando el amortiguamiento es tan fuerte que no deja casi oscilar el sistema y enseguida se frena. A veces no llega ni a hacer una oscilación o hace una nomás. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, capaz que podemos hablar un poquito de ondas. ¿Qué me pueden decir en función de lo que vieron en los videos? ¿Qué me pueden decir de las ondas? ¿Qué tipos de ondas conocen? Ay, te escucho súper bajo, Giselle. Ahí va. Transversal y longitudinal. Bien. No lo escucho nada casi. Yo la escucho, tengo que hacer esfuerzo. Yo me voy a poner auriculares porque no la escucho. Sí, hay un tema del micrófono ahí, si capaz que puedes subir el volumen del micrófono. Pero, bien, transversal y longitudinal, o sea, son tipos de ondas. ¿Y qué ondas conocen de cada tipo en la naturaleza? Sonoras. Las sonoras. ¿Qué tipo de onda es en la clasificación según cómo es la excitación del medio? ¿Es transversal o es longitudinal? Longitudinal. Es longitudinal. Bien, Lucía. Exacto. ¿Por qué es longitudinal? ¿Qué quiere decir que sea longitudinal? Que sea longitudinal significa que la perturbación va en el mismo sentido en la misma dirección que la propagación de la onda. Ahí va. Totalmente de acuerdo. O sea que la dirección de propagación de la onda, que es la dirección en la que se está propagando energía, está en el mismo sentido, en la misma dirección, digo, que la perturbación del medio. Que en este caso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, el aire lo estoy perturbando así, y esta vibración el aire se está moviendo así, y por lo tanto lo que está cambiando acá es la presión que hay en este pedacito, en cada pedacito si quieren tomamos un cubito imaginario de aire, está cambiando la presión en ese lugar, porque cuando se comprime el aire aumenta la presión, cuando se estira, se relaja, disminuye la presión. Pero ese movimiento contagia al movimiento subsiguiente y así sucesivamente, ¿no? Hasta que el sonido llega a distintos lugares. Entonces, la onda esta es longitudinal, de acuerdo. ¿Y qué onda transversal conocen? Ahí va, como dice Oriana, 100% de acuerdo. Las ondas electromagnéticas, por ejemplo. Las ondas electromagnéticas son transversales, de acuerdo. ¿Qué quiere decir que sean transversales? Que la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación. Ahí va.
que la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación. Y la perturbación, en el caso de las ondas electromagnéticas, ¿de qué es? Depende del medio en el que se está propagando. Sí, pero por ejemplo, la luz es una onda electromagnética, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Claro. Sí, entonces la luz, cuando sale el sol, la luz está llegando del sol acá y en el medio no hay ningún medio. Ahí, está pasando por regiones que están vacías. Perturbación de campos magnéticos, electromagnéticos, ¿no? Exacto. Es lo que se está... Como que en una dirección tenés el campo eléctrico y en otra el campo magnético, ¿no? Y son como perpendiculares. Perpendiculares entre sí y al mismo tiempo perpendiculares a la dirección de propagación. En particular, la dirección de propagación de la onda es proporcional al producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético. Está relacionado con un vector que se llama vector de Poynting, que creo que no lo vamos a ver, pero capaz que sí. Pero sí, o sea que la energía se propaga de forma perpendicular al campo eléctrico y al campo magnético. Sí. Ondas en algún medio acá que no sea electromagnética, ¿qué onda transversal conocen? ¿O cómo pueden generar una onda transversal? Cuando vos tirás una piedra en el agua. En el agua, por ejemplo, en la superficie, las ondas de superficie son transversales, porque el agua va a subir y bajar, pero en realidad la onda se está propagando en la dirección. Imagínense imagínense cuando miran, por ejemplo, una ola en la playa. O sea, la ola viene hacia la playa, pero el agua sube y baja. Sí. O sea, ahí en ese caso, la dirección de propagación, que es hacia la playa, y la dirección de desplazamiento del material, que vendría a ser el agua, son perpendiculares. Por eso se llama una onda transversal. La onda se mueve en un sentido, pero el material que mueve la onda lo que hace es desplazar material, ¿sí? Lo desplaza hacia arriba o hacia abajo. Tengo una pregunta a todo esto, ¿no? Cuando viene una ola, ¿sí?, hacia la playa, por ejemplo. El agua, por ejemplo, supongan que ustedes están parados en la playa, ¿sí?, y viene una ola de lejos y los golpea, ¿sí? Esa agua que los golpea a ustedes, ¿es el agua que estaba allá lejos y la ola la trajo hacia ustedes? ¿Se entiende, no? O sea, si yo pudiera de alguna manera identificar pedacitos de agua, esa agua que los golpeó a ustedes, esa agua que estaba allá lejos donde empezó la ola y la trajo a ustedes y los golpeó, ¿o dónde estaba esa agua antes de golpearlos? No, vendría a ser las partículas de agua, el movimiento que se traslada a partir de partículas de agua. No sé si entendí la pregunta, tipo, pero no es el misma agua que se mueve, tipo, kilómetros atrás la que te golpea con el movimiento desondulatorio. Ajá. ¿Alguien más? ¿Estoy de acuerdo? ¿Alguien más? Yo creo que en realidad lo que se mueve, lo que se traslada es la energía, ¿no? Y el agua sigue siendo, va cambiando y pasa la energía por el agua. Es como si tiras una pelota. No te la va a traer la pelota, sino que se va a mantener en ese lugar y sin embargo la ola va a seguir moviéndose. Capaz que la pelota era un mucho mejor ejemplo que el que yo inventé. Sí. Pero sí, es efectivamente, ¿no? O sea, en realidad la ola, lo que se está moviendo en realidad es la cosa geométrica, la función geométrica que es la onda. Y está trasladando energía. Pero en ningún momento, ningún pedacito de agua individual, o en este caso la pelota que está flotando en el agua, ¿sí?, nunca se traslada con la ola, ¿sí? La ola no traslada materia, traslada solo energía. Desplaza materia fuera de la posición de equilibrio y esa materia oscila alrededor de la posición de equilibrio. Eventualmente vuelve si es un tren de ondas, por ejemplo, y en un momento deja de haber una onda, como es el caso de la ola, ¿no? La ola no es un caso de estas ondas que nosotros vemos que son sinusoidales, que son infinitas, ¿no? Es una onda que eventualmente se termina.
Es lo que se conoce como un tren de ondas. O un pulso. Pero si uno pone, como bien decía Oriana, ¿no? Si uno pone la pelota en el agua y pasa la ola, no te trae la pelota, ¿no? Queda en el lugar. Entonces la onda en realidad no desplaza materia. No, perdón, no traslada materia. La desplaza, pero la desplaza en el lugar. No la traslada. A medida que la onda se mueve, no te trae materia de otro lado. Sí, lo único que hace es mover la materia que ya estaba ahí. Lo mismo pasa con las El- ondas longitudinales. Cuando uno habla, no es que las partículas de aire que están cerca de la boca o cerca del emisor o en un parlante llegan al oído de la persona. No, en realidad es la energía, por más que esté en la misma dirección, en realidad el medio se está moviendo solo localmente y esa transmisión se propaga, pero no se mueve en una gran distancia. Solo su amplitud, si se quiere. ¿Mateo? ¿Tenés una pregunta? Sí, no, una pregunta así. Si onda P venía de pulso de primaria, tipo. Es La una... P de las terremotos, Sí. no es de, creo que no es de ninguna vez. Creo que es de primaria. ¿No? La P creo que es de primaria. Creo que es de primaria, sí. Y la S es de shear. Shear No de secundaria. que es de corte. No, Shear, no de secundaria, a pesar de que P sea de primaria, S no es de secundaria, Sí. es de Sí, no shear. es muy intuitivo. Es de corte. claro, es que la P es una longitudinal, entonces es así, se mueve así. La S Sí, sí. es de corte, es shear, que es de corte, se le dice de corte porque el medio se está moviendo así, es como que está generando una separación así. Y a la que es longitudinal se le dice primaria porque la velocidad de propagación de ese tipo de ondas es mayor, entonces llega antes. Y creo que la energía que propaga también, pero eso no estoy seguro, de tengo que buscar. Y los medios por los que se propaga y eso. Bueno, también, hay una que sobrevive en la superficie nomás y el otro va hacia abajo. Pero bueno, esa parte, la cantidad de energía que transmite cada una la tengo que chequear. Así que tendría que ver un poquito de ondas sísmicas. Pero lo que sucede en el sismo es que se producen varios tipos de onda, porque en realidad, si yo tengo un medio finito, por ejemplo, imagínense un hidrogel o algo así, y yo lo perturbo en un punto, se van a generar, por ejemplo, imagínense que tenés una gelatina, ¿no? Y yo vengo y aprieto la gelatina. En la gelatina se van a generar ondas en la superficie, porque yo la toqué y entonces se va a generar una ondulación, pero también a través de la gelatina se va a propagar una onda de corte. Después, incluso se pueden generar ondas que son combinaciones. Las ondas que se propagan en sólidos son bastante complejas. De hecho, se pasan cosas más complejas que en el aire. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, entonces tenemos algunas ondas que son transversales, otras longitudinales, y hay en cuanto a cómo se pueden perturbar, hay una diferencia entre una onda longitudinal y una transversal, en cuanto al espacio en el que se perturba. A ver si alguien puede decir cuál es esa diferencia. ¿Puede ser que se digan que las transversales pueden tener polarización? Exacto. Las Ahí va. transversales pueden tener polarización. ¿Por qué? ¿Qué sería polarización? En que se pueden tipo, trasladar hacia arriba o abajo o izquierda y derecha. Claro, exacto. O combinaciones. En el caso de que tienen una dirección sola, se dice que está polarizada. En el caso de que tiene una combinación, no está polarizada. Y entonces tiene dos polarizaciones posibles. Y eso surge de que si la dirección de perturbación del medio es perpendicular a la dirección de propagación, como la dirección de propagación es una línea, la dirección perpendicular a eso en realidad está contenido en un plano. Es un plano entero en el que se puede trasladar, en el que se puede perturbar. Y de hecho, por ejemplo, en las ondas electromagnéticas
Y existen casos particulares, por ejemplo, de lo que se llama polarización circular, en el que no es que el campo eléctrico crezca y decrezca, sino que el módulo permanece constante y en el plano el campo eléctrico está girando, describiendo una trayectoria. El vector describe una circunferencia. Eso se llama polarización circular, que es una combinación muy particular de las dos polarizaciones. De las dos polarizaciones de la onda electromagnética, que sería moverse en una dirección sola, contenida sobre una recta sinusoidalmente, o contenida en la otra recta sinusoidalmente. Si justo tiene una componente de una y una componente de otra, y están desfasadas por cierta constante, se genera la polarización circular. Eso en una onda longitudinal, por ejemplo en el sonido, no pasa. ¿Por qué? Porque si la dirección de formación o de perturbación del medio es la misma que la dirección de propagación, entonces tenés una dirección única. No podés tener polarizaciones. Claro, no puedes elegir entre las perpendiculares, ¿no? Claro, exactamente. Bien, esa es una diferencia. Incluso puede haber cosas más interesantes como... bueno, Rodrigo ya dijo, pero puede haber cosas más interesantes como polarización horizontal o vertical, ¿no? Claro. Bueno, y no solo eso, o sea, primero, la polarización horizontal y vertical, bueno, no sé si en realidad, sí, bueno, más o menos. Pero está muy relacionado con cómo funciona, por ejemplo, bueno, cómo funcionan los lentes de sol, seguro, pero cómo funcionan los monitores. Los monitores nuevos, monitores LED, está muy relacionado con cómo funcionan. Porque en realidad casi ninguno de los monitores LED son LED en realidad. ¿Sí? Hay muchos que son un LED de fondo con un cristal de LCD arriba. ¿Sí? Y ahí importa un poco cómo está orientada la polarización, para qué luz dejas pasar y qué luz no. Pero bueno, está. O sea, la polarización es súper, por lo menos en luz, y como digo, tienen cosas mucho más interesantes que polarización horizontal, vertical, tienen polarización circular, por ejemplo, ¿no? Sí, que era la que estábamos hablando recién. Por eso. Ahí va. O las elípticas. Uh-huh. Eso capaz que cuando vemos óptica lo podemos ahondar un poquito más, ¿no? Uh-huh. Bueno, capaz que de esa parte, de ese video, ¿les quedaron dudas o comentarios o no sé, sugerencias? Yo no lo terminé de ver. Bueno, cualquier cosa capaz que puedes preguntar en el foro, cualquier duda que surja. Cuando lo veas. El de generalidades de ondas. Y después, lo otro que estuvimos viendo es, usando como ejemplo canónico la cuerda, viendo los conceptos de ondas. Después dijimos que de ondas gravitacionales no vamos a hablar. Evidentemente. Porque si bien se aceptaba a pesar de que son ondas igual que estas en todo sentido, ¿no? Lo que pasa es que la descripción del medio es la que es un poco más complicada. Sí, bastante más complicada. O sea, a todo lo demás son ondas igual que estas, ¿no? O sea, vos tenés un medio y haces vibrar el medio y la onda se transporta por el hecho de que vos haces vibrar el medio en una fuente. El problema ahí es la descripción del medio. La descripción del medio del espacio-tiempo es un poco más complicada como para describir ondas gravitatorias. Yo para dar una clase de onda gravitatoria me tengo que poner a estudiar como loco. Yo no tengo ni idea, tengo que juntarme con Florencia a que nos cuente, que es la que sabe de eso. Sí. Bueno, Paul sabe de eso también, así que... Paul también es verdad. Sí. Claro. Así que cualquier cosa los referimos para preguntas de ondas gravitatorias, Paul. Claro, pueden ir a la clase de la mañana y preguntarle a Pablo, que es el especialista del curso en ondas gravitatorias, es verdad. Pero bueno, otros tipos de ondas más sencillos como cuerdas, sonido, luz, sí. Ahí podemos aportar.
Bueno, y ondas en sólidos que en realidad son re complicadas, por más que no parezca. De eso podemos aportar. Bueno, vamos un poquito entonces a ver ondas en cuerdas, si les parece bien. ¿Por qué no vemos un ejercicio y Capaz que con sí. eso lo usamos como excusa para ver? A ver, vamos a pensar. El Capaz 7 que el 6. El 7-5 no sé, pero el 6 sí. El 6 sí. Creo que el 6 está bueno para. Dale. Voy a compartir pantalla. Dale, compartimos pantalla. Yo necesito ir al baño un segundo, así que te dejo un segundito y vengo. Entonces, vamos a ver cómo es una onda que se mueve al. Nosotros entendemos la onda en una cuerda es transversal, ¿no? O sea, uno agita la cuerda y la onda se desplaza, pero la cuerda se mueve en la dirección vertical, ¿no? O sea, si la onda se desplaza hacia adelante o hacia atrás, la cuerda se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Los pedacitos individuales de cuerda se desplazan hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar esto que había quedado de la otra vez. Claro, esos se mueven en altura, digamos, varía la altura. Exacto. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos, por lo que ya hemos visto con lo que ya vieron en el video teórico, vamos a ponerle también el desfasaje, a pesar de que el mismo desfasaje que ya habíamos hablado, ¿no? Hay un número que le podemos sumar adentro de del seno o el coseno para ajustar las condiciones iniciales. Ahora vamos a ver que esas condiciones iniciales pueden hacer que el phi sea 0, y lo más probable es que en todos los casos que trabajamos el phi sea 0, pero igual vamos a agregarlo por las dudas. Entonces, lo importante de saber de todo esto es qué es cada una de estas cosas, ¿no? ¿Qué es el A? ¿Qué es el K? ¿Qué es el omega? ¿Y qué es el phi? Y este más menos. ¿Sí? Entonces vamos por partes. ¿Qué es este A que está acá? La amplitud, ¿cuántos ¿Y qué es la amplitud? no sé bien la siempre es cuántos se va hacia arriba y hacia abajo, pero en la gráfica, acá en la cuerda, supongo que en realidad será la altura máxima que llega cuando va subiendo. Exacto, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que la cuerda cuando está tensa, ¿sí? Está a una altura 0, digamos, ¿sí? La amplitud es cuánto es lo más que se desplaza un pedacito individual de la cuerda de la posición de equilibrio, ¿sí? Entonces es, como decía Giselle, si consideramos que la cuerda tensa está en la altura 0, es cuál es la altura que llega, la altura máxima que llega a un pedacito individual de cuerda, o la altura mínima que llega, ¿no? Porque la tomamos en valor absoluto, pero es hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces, en el caso de... Vamos a hacer una... Vamos a dibujar acá una onda como hicimos hoy, ¿sí? Vamos a ir poniendo por acá. Vamos a poner primero una onda. Capaz que podemos ver cuándo va al más y cuándo va al menos, en qué caso. Por eso. Bien. ¿Sí? Vamos a hacer... Y vamos a hacer un slider acá que sea... T. Vamos a dejar por acá un slider de tiempo. Ahora después lo vamos a usar. ¿Sí? Vamos a ponerlo en 0. Vamos a empezar con una onda sencillita. Seno de X. Nada más. ¿Sí? Y vamos a agregarle esta amplitud. Y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? En este caso,
si esta fuera la cuerda, y como decíamos, si la cuerda tensa estuviera en 0, la altura máxima a la que llegaría sería ¿cuánto? En este caso. ¿Cuánto es lo máximo que se puede desplazar un pedacito individual de cuerda de la posición de equilibrio? Verticalmente de 1 y -1. Es lo que Sí, alcanza. 1. 1 es lo más que se puede desplazar, ¿no? ¿Sí? Lo más que se puede alejar de la posición de equilibrio es 1. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasa si entonces a esta función la multiplicamos por otro número? Por ejemplo, digamos hacemos que la amplitud valga 3. ¿No? O podemos, capaz incluso como 2. ¿Esto qué le pasó? Ah, no sé qué hizo. ¿No? Y podemos multiplicar esto por A. ¿Sí? Y fíjense lo que pasó. ¿Qué pasó con la onda? Ahora, ¿cuánto es lo más que se puede desplazar la onda en este momento entonces? ¿Qué cambió de la onda? Ahí va. Como dice Sofía, ahora lo más que se puede desplazar la onda ya no es 1 o -1, es A3 o A-3. O sea, el mayor desplazamiento que puede tener un pedacito de la onda, un pedacito de la cuerda, cuando la onda pasa por ahí, es de 3. ¿Sí? La longitud máxima no cambió, lo que cambió es cuánto se puede estirar desde la posición de equilibrio. ¿Sí? Bueno, ven que acá le pusimos A igual seno de X, ¿no? Podemos cambiarle entonces el A, y ven que lo que cambia cuando cambiamos el valor de A, cuando cambiamos el valor de la amplitud, es cuánto se puede entonces desplazar un pedacito de material. ¿Sí? ¿Ven? Si ponemos A igual 0,5, entonces la distancia máxima que va a llegar, ¿sí?, desde el origen va a ser 0,5. Si le ponemos 2,7, 2,9 va a ser 2,9. Si le ponemos 2,2 va a ser 2,2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que controla la amplitud. ¿Qué tanto me puedo separar de la posición de equilibrio? ¿Sí? Esto vamos a pasarlo a otra. No. Ahí está. Me había quedado una tab abierta ahí que cada vez que queríamos cambiar de tab me estaba rompiendo los huevos. Bien. ¿Qué es lo siguiente que nos encontramos entonces? ¿Qué es este K? La A, la amplitud ya la definimos, ¿no? Entonces, máximo desplazamiento que puede haber de la posición de equilibrio. ¿Qué es el K ahora? Yo me spoileé viendo los videos, ¿no? Es que Lo cercano que están, la gracia es que miren los videos antes de esta clase. claro, lo cercano que están o lo lejos que están las ondas una de otra. Una de otra. Bueno, tenemos una sola onda, ¿no? Acá. No tenemos más de una onda. ¿No es el número de onda? Cuando te referís a cercano del... Es el número de onda. ¿Y qué es el número de onda? En vez de, como dijo Sophie, de que sea ondas, serían oscilaciones, ¿no? Ahí va. ¿Qué tan Entonces, cerca o qué tan lejos está una oscilación dada de la otra? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos están en el espacio, ¿no? Porque ahora vamos a ver después que tenemos una noción también de distancia en el tiempo. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es una oscilación? Bueno, yo sé. Si la onda ustedes ven que se repite cada cierto tiempo y cada cierta distancia, ¿no? En este caso, por ejemplo, empieza acá, empieza en 0 y ¿cuándo es que se vuelve a repetir? ¿Cuánto vale este valor donde la onda se vuelve a repetir? ¿Se dan cuenta, no? Que empieza acá en 0, sube, baja, vuelve a subir y cuando llega a este punto que está acá, este que estoy marcando con el cursor, que no sé si lo ven ahí, la onda se empieza a repetir de vuelta. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta distancia 2pi. donde la onda se empieza a repetir de nuevo? Vale 2pi. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque esta onda es un seno y el seno se repite cada 2pi. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que controla el K? Bueno, el K controla esta distancia, la distancia en el espacio a partir de la cual la onda se vuelve a repetir. ¿Y cómo lo definimos ese número de onda? Bueno, lo definimos como... ¿Cómo lo definimos? 2pi sobre lambda.
Una 2pi longitud sobre de onda. lambda. ¿Sí? Y lambda es esa distancia que nosotros estábamos diciendo recién. Lambda es la longitud de onda. Vamos a ponerlo acá abajo también. ¿Sí? Lambda es esa distancia a partir de la cual la onda se pasa a repetir. ¿Sí? En este caso, lambda es ¿cuánto? Entonces, dijimos. 2pi. 2pi, entonces ¿cuánto es el número de onda de esta onda? 1. 1. Y ven acá que es seno de x. O sea que es seno de 1 por x. ¿Sí? Vamos a definirnos ahora. Voy a ponerle una L grande a lambda solo porque esto no me deja ponerle lambda. ¿Sí? Profe, viendo la gráfica, ¿cómo es que determinamos cuánto es el valor de lambda? No me queda claro. Bueno, mirás cualquier punto de la onda, cualquiera, ¿sí? Digamos, este. ¿Sí? Este no es el punto más cómodo para mirar, pero ustedes síganme la idea. Miran un punto y miran hacia adelante cuánta distancia tienen que recorrer hasta que ese punto se repita. Si este punto está acá, ¿sí? ¿Cuándo se repite de vuelta ese punto? Bueno, se repite acá. ¿No? Entonces, esta distancia entre B y C, esa es la longitud de onda. ¿Hay puntos más fáciles de mirar? Bueno, sí, los ceros son más fáciles de mirar, ¿no? Si miro un 0, cuando se repite ese 0, ahí veíamos que era 2pi. ¿Por qué este 0 y no el que está en el medio? Si esto es un 0, ¿por qué miro este 0 y no el que viene enseguida después? Yo tenía entendido que para lambda tenía que pasar un valle y una cresta. Bueno, tiene que pasar una cresta y un valle, eso sí es una forma de verlo. La otra es que este 0, este punto de acá, que está en pi, ¿sí? No es un punto igualito a este B. Porque fíjense, vale lo mismo, pero acá yo estoy pasando el B hacia arriba, estoy pasando el 0 hacia arriba y acá estoy pasando el 0 hacia abajo. Así que no son puntos iguales. Sin embargo, este punto y el C sí son iguales. Si yo estoy parado en B o en C, no puedo distinguir dónde estoy. ¿Sí? Porque todo lo que veo alrededor mío es igual. En cambio, entre B y este otro punto que está en pi, yo puedo distinguir dónde estoy, porque uno estoy subiendo y el otro estoy bajando. ¿Sí? Entonces, es la distancia entre dos puntos que son indistinguibles uno del otro. ¿Sí? En este caso, pueden ser dos ceros, pero no dos ceros consecutivos, porque en el medio hay uno que es distinto, o pueden ser dos valles o dos crestas. ¿Sí? La distancia entre dos puntos exactamente iguales es ese lambda. Esa es la longitud de onda. En este caso, la longitud de onda es 2pi, el número de onda es 1. Vamos a seguir construyendo esta onda. Vamos a ponerle donde teníamos ahora, teníamos el seno, después pasamos a tener a por seno. Ahora vamos a poner a por seno de, entonces, 2pi sobre L por X. ¿Sí? Pero pasa que puse L igual 1. Vamos a poner L igual 2pi. Ah, no puedo poner 2pi. No, vamos a agrandar el rango de esto. Ahí está. Vamos a poner esto lo más cercano que podamos a 2pi. Estaba ahí 6 con algo. ¿Sí? Entonces, miren lo que pasa ahora si cambio lambda. ¿Sí? Ahí está más o menos en 2pi. ¿Sí? Tan cerca como lo puedo hacer. ¿Qué pasa si yo ahora agrando el lambda? ¿Qué esperan que pase con la onda? ¿Se van a distanciar más esas Se distancia, oscilaciones? ¿no? Entonces como que se estira la onda, ¿la ven? Porque se hace más grande la distancia entre dos puntos iguales. Fíjense que eso no cambió la amplitud, por ejemplo. La amplitud quedó igualita. ¿Sí? Lo único que hice fue estirar la onda. Y si achico lambda, entonces comprimo la onda. Las oscilaciones se dan cada menos distancia.
Y eso también me cambia el número de onda, ¿no? Porque el número de onda es 2pi sobre eso, sobre lambda. ¿Sí? Entonces ahí ven, puedo agrandar lambda, achicar lambda. ¿Sí? ¿Bien? Eso es lo que representa lambda. Y siempre, fíjense que me está dejando la amplitud fija, ¿no? Son independientes esas dos. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Bien, vamos al siguiente entonces. Entonces, eso era la longitud de onda y el derivado de la longitud de onda, que es el número de onda. ¿Sí? Derivado no en el sentido de la función, sino que es un número que uno lo deriva de la longitud de onda. ¿No? ¿Qué es lo siguiente? Este más menos que está... vamos siguiendo en orden, ¿no? A, ya definimos qué es. El seno es un seno. El número de onda, el X es la posición. ¿Sí? ¿Qué es este más menos? ¿Por qué más menos? ¿No era porque si indicaba hacia dónde viajaba la onda? Exacto. ¿Cómo indica hacia dónde viaja la onda? Tipo, lo que decía el video era que... Bueno, dale. No, claro, siguiendo lo que dice Oriana, creo que es izquierda o derecha, ¿no? ¿Cuál es izquierda y cuál es derecha? Menos es derecha y más es izquierda. Exacto. Si yo miro la onda de frente, o sea, de costado, ¿sí? Si la función tiene un menos, entonces la onda se mueve hacia la derecha. Si la función tiene un más, se mueve hacia la izquierda. ¿Sí? Esa parte va a ser un poquito más difícil de mostrar en GeoGebra hasta que veamos el omega t. Así que vamos a seguir con el omega t y ahora vemos ahora ponemos también el más y el menos para que vean. ¿Sí? ¿Qué es entonces el omega? La frecuencia angular. La frecuencia angular. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es la frecuencia angular? La frecuencia angular tiene como cierta similitud con el número de onda en el sentido de que es el tiempo Ujú. que le lleva a hacer una oscilación completa. Casi, pero no. Eso es el periodo. Ese es el periodo, ahí va. Ahí ¿Y va. la frecuencia angular qué es? Es 2pi sobre el periodo. Es 2pi sobre el periodo. ¿Sí? Entonces, la frecuencia angular es 2pi sobre t. O sea, sería como cambia el ángulo, por así. Sería qué tan rápido cambia el ángulo, exactamente, con el tiempo. Claro. ¿Sí? Y vamos a escribir por acá, que es entonces t, que es el periodo. ¿Y qué es el periodo entonces? Florentina, ¿te animás a volver a decir lo que habías dicho? Sí, es el tiempo que tarda en completar una oscilación. Exacto. Y acá viene lo que yo les decía de que la longitud de onda es qué distancia hay entre dos puntos iguales en el espacio. El periodo es lo mismo, pero en el tiempo. Es decir, si la longitud de onda es cuánta distancia yo tengo que moverme para encontrar un punto igual, el periodo es cuánto tiempo tengo que esperar para que el punto en el que estoy vuelva exactamente al mismo lugar donde está, a las mismas condiciones en las que está. Vamos a agregar entonces vamos a agregar uno. Será muy grande uno. Vamos a ver. Me falta T, ¿no? Ah, no, ya te lo había puesto claro hoy. ¿Sí? Entonces, fíjense que hasta ahora no cambió nada. ¿Sí? Le agregué un término que es menos 2pi sobre t, que es el omega, por el tiempo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces si yo ahora empiezo a hacer correr el tiempo? Vamos a hacer que esto pueda ser un poco más grande. Menos 20 a 20.
¿Qué va a pasar ahora si yo empiezo a hacer correr el tiempo? ¿Qué va a pasar con esta onda? Fíjense, le agregué un menos 2pi sobre t por t. O sea, 2pi sobre el periodo por t. ¿Qué pasa cuando yo le ponga play al tiempo? No, la frecuencia angular va a ser siempre la misma, va a ser siempre 2pi sobre t grande. ¿Qué pasa cuando empieza a correr el t chiquito, que es el tiempo? Las ondas podrían comenzar a bajar y a subir, las oscilaciones. Se va a empezar a mover entonces. ¿Hacia dónde se va a empezar a mover? Derecha porque tenemos un menos adelante. Derecha, pues tenemos un menos adelante. Y si yo miro, por ejemplo, el punto que está en 0, ¿sí? Vamos a ver, si yo empiezo entonces a mover el tiempo, uy. Esto se mueve muy rápido. ¿Cambiaría de seno a menos seno? Va a pasar lo mismo que hicimos hoy, ¿no? Va a pasar por un seno, va a pasar por un coseno, va a pasar por un menos coseno, va a pasar por todas esas posibilidades. Claro. ¿Sí? Esto se mueve efectivamente muy rápido. Vamos a achicarle un poco el periodo. No, vamos a agrandarle el periodo. Vamos a darle 5. ¿Sí? Entonces, fíjense, las ondas se empiezan a mover hacia la derecha. Sí, bueno, y ahora hacia la izquierda, pero porque el GeoGebra me pasa el tiempo para atrás. Increasing. ¿Sí? Entonces la onda ahora se empieza a mover hacia la derecha. ¿Lo ven? Si yo me paro en el 0, ¿no? Vamos a ponerle pausa a esto y vamos a llevarlo de 0 de vuelta. ¿Sí? Si yo me paro ahora en x igual 0, fíjense que el eje x sigue siendo el eje x, ¿no? El tiempo es el que hace que la onda se mueva, pero el eje x sigue siendo el eje x. Si yo me paro ahora en un punto de x, ¿tá? Me paro, por ejemplo, en x igual 0. ¿Cuánto va a valer el tiempo la próxima vez que yo vea la onda exactamente igual en 0? ¿Se entiende? La onda se va a empezar a mover. Mi pregunta es, ¿cuánto va a valer el tiempo la próxima vez que yo saque una foto y la onda se vea exactamente igual? Tomando que ahora el tiempo es 0. Exacto. ¿2pi? ¿Qué es lo que me dice cuánto tiempo tengo que esperar hasta que la onda se vea exactamente igual? Estoy de acuerdo que 2pi se desplaza. Pero no sería 5, porque vos en el periodo tenés 5, ¿no? El periodo es 5, ¿no? Y el periodo es cuánto tiempo tengo que esperar hasta que la onda sea la misma. Entonces vamos a ver, vamos a empezar a moverlo. ¿Sí? Vamos a empezar a mover el tiempo. Ven que la onda se mueve, ¿sí? Ahí estaba en 0, ¿sí? Se empieza a mover, hasta ahora nunca vale lo mismo. Ahí pasa por un 0, pero no es el mismo 0 que nos sirve a nosotros. Y en t igual 5, la onda es la misma. No se pueden dar cuenta de que yo moví la onda. ¿Sí? Y si sigo corriendo el tiempo, van a ver que la onda se empieza a mover de vuelta, va a pasar por otro 0 que no es el que nos importa a nosotros, y va a volver a valer lo mismo en, si mi pulso me lo permite, en 10. Por más que si le cambio esto. No sé qué me pulso, pero bueno, ahí 10. ¿Sí? Y si la sigo moviendo, sigo aumentando el tiempo, de nuevo la onda se empieza a desplazar. ¿Sí? Se empieza a desplazar, pasa por un 0 y va a volver a repetirse en t igual. Bueno, pulso. Bueno. Como decía, en t igual 15. ¿Sí?
Entonces, el periodo es, si yo me paro en el mismo punto, ¿cuánto tiempo tengo que esperar hasta que la onda se repita? Y se dan cuenta de que, como decía Florentina, tiene una relación muy fuerte con la longitud de onda. La longitud de onda es cuánta distancia tengo que moverme para encontrar el mismo punto. El periodo es cuánto tengo que moverme en el tiempo para encontrar el mismo punto. ¿Sí? Ahora que tenemos el tiempo, vamos a ver qué pasa si cambiamos este menos a un más. ¿Qué esperan que pase ahora cuando corra el tiempo? Vamos a volver a poner el tiempo en cero. ¿Qué esperan ahora que pase cuando ponga a correr el tiempo? Cambié el menos que tenía delante del tiempo por un más. Se va a mover para la izquierda. Se va a mover para la izquierda. ¿Lo ven? ¿Sí? Si le cambio de vuelta a un menos. Me lo cambió. Si le cambio de vuelta a un menos. Ahora se va a mover de vuelta hacia la derecha. ¿Sí? Si le cambio el periodo. Si le achico el periodo. ¿Se va a mover más lento o se va a mover más rápido? ¿Qué va a pasar si yo le achico el periodo? Ya vimos qué pasaba si le cambio la amplitud, vimos qué pasaba si le cambio la longitud de onda. ¿Sí? Le cambio la longitud de onda y Tardaría menos tiempo en volver a la frecuencia angular, ¿no? No, la frecuencia angular es siempre la misma, ¿no? Ven que si estiro o angosto la longitud de onda, ¿qué pasa? Si cambio la amplitud, también ven qué pasa. ¿Qué pasa si cambio el periodo? ¿Se va a mover más rápido o se va a mover más lento? ¿Y por qué? No se movería Venía, más rápido porque demora menos tiempo en llegar otra vez a la posición inicial. O sea, el punto igual. Exacto. Si el periodo es el tiempo que tengo que esperar para que llegue al mismo punto, si tengo menos periodo, tengo que esperar menos tiempo. Y si yo tengo que esperar menos tiempo, entonces la onda se mueve más rápido. ¿Sí? Ahí ven que se mueve más rápido. ¿Sí? Tengo que esperar menos tiempo para que llegue de vuelta al punto en el que estaba. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos a volver todo esto al cero. Así que tenemos entonces el A, el seno ya sabemos que es un seno, tenemos el K, X es la posición, la dirección del movimiento está dada por el más o el menos, el omega está relacionado con el periodo, ¿sí? Es decir, que está relacionado con cuánto tengo que esperar a que la onda se repita y con qué tan rápido se mueve. ¿Y el phi? ¿Qué es este phi? ¿Qué habíamos dicho hoy que era el phi? Como el desfasaje o algo así. Es el desfasaje, exactamente. ¿Y qué es el desfasaje? Que no empieza en cero. Que no empieza en cero. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Fíjense, ahí tenemos en tiempo cero, tenemos que la onda empieza en cero, porque es un seno. Como es un seno, cuando x vale 0 y t vale 0, el seno vale 0. ¿Qué pasa si ahora yo le sumo, digamos, más pi sobre 4? Bueno, ahora ya no empieza en 0, ¿no? Ahora empieza en algo ahí. Vale. No sé, vale algo ahí. El corte en el origen. ¿Sí? Y si le cambio este pi sobre 4 por, yo sé, pi sobre 6, vale otra cosa. ¿Sí? Y si le cambio por pi, bueno, ahora también vale 0, pero la onda no es la misma, ¿no? Porque ahora es 0, pero empieza hacia abajo, en vez de empezar hacia arriba como hoy. Así que es otra onda distinta. Y si le pongo 2pi,
Si le pongo 2pi tengo la misma onda, ¿no? Porque el seno, si yo lo corro 2pi, está repetido. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces el desfasaje lo que me marca es cuánto vale la onda en x igual 0, t igual 0. ¿Y cuánto vale la onda en x igual 0, t igual 0? Mirando la ecuación. Si yo pongo x igual 0, t igual 0, ¿cuánto vale la onda? Es decir, ¿cuánto vale i de 0, 0? Mirando la ecuación. Pongo x igual 0, t igual 0. ¿Cuánto vale el desplazamiento? ¿Alguien se anima? ¿Y qué más? Pongo x igual 0, t igual 0. ¿Cuánto vale el desplazamiento y? 0. No sé, miren la ecuación. ¿Vale 0? La amplitud por seno de phi. Ahí va. A por seno de phi. Exactamente. ¿Sí? En 0, 0, la onda vale A por seno de phi. El phi lo que me determina entonces es las condiciones iniciales. Lo que decíamos hoy. ¿Cuánto vale el desplazamiento en x igual 0 a tiempo 0? ¿Sí? ¿Están de acuerdo entonces con eso? Sí. Bien, perfecto. Entonces, sabiendo todo esto que ya sabemos, vamos a ver este ejercicio. Tenemos una onda transversal y se describe por esta función. 0,12 metros por el seno de pi por x sobre 8 metros más 4 segundos a la menos 1 por t. ¿Sí? Vamos a empezar por acá. ¿Cuál es la longitud de onda, el periodo y la velocidad de propagación de la onda? Ah, bueno, no hablamos de la velocidad de propagación, pero eso ya lo podemos hablar ahora. ¿Cuánto vale la longitud de onda de esta onda? Vamos a empezar por acá. Ojo que está escrita de una manera un poco peculiar esa onda, ¿no? Pero... Vamos a empezar de adelante. ¿Cuánto vale la amplitud de esta onda? 0,12 metros. ¿0,12 qué? Metros. Metros. Amplitud 0,12 metros. ¿Sí? Ah, O 12 centímetros, como dice entonces, Sofi. Después viene el seno. ¿Hacia dónde se mueve la onda? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? hacia la izquierda. Hacia la izquierda, porque lo que está entre la posición y el tiempo es un más. ¿Sí? ¿Cuánto vale el desfasaje de esta onda? ¿Cuánto es el desfasaje phi de esta onda? Es 0. ¿Cero? Es 0, ¿sí? Porque tengo un término de x, tengo un término de t, pero no tengo más nada. Así que el desfasaje es 0. Ya tenemos, ¿vieron? Ya chequeamos amplitud, chequeamos dirección del movimiento, chequeamos desfasaje. Nos falta el número de onda y la frecuencia angular. ¿Cuánto es el número de onda de esta onda? ¿Sería pi? No estoy de acuerdo con eso. ¿No sería pi dividido 8? ¿Pi sobre 8 qué? Metros. Metros. Pi sobre 8 metros, porque este pi está multiplicando todo el paréntesis, ¿no? Entonces,
Eso me significa que lo que está multiplicando a X es pi sobre 8 metros. Y lo que está multiplicando a X es el número de onda. Así que si el número de onda es pi sobre 8 metros, es decir, pi sobre 8 metros a la menos 1, ¿cuánto vale la longitud de onda de esta onda? Vamos a escribir por acá. Vamos a pasar a... Vamos a poner acá. Teníamos entonces que la amplitud era 0,12 metros. Que dijimos... Bueno, la dirección del movimiento era hacia la izquierda, ya lo sabíamos, que el desfasaje era 0, que el número de onda era entonces pi sobre 8 metros a la menos 1. ¿Sí? Al estar dividiendo, ¿sería menos 8 metros o se contaría también como positivo y sería 8 metros? ¿No? ¿Cómo? No entendí. No entendí. Estamos hablando de K. Creo que no influye en el signo. No. Queda metros a la... Claro, la unidad es metros a la menos 1, que es una forma de decir 1 sobre metro. Pero el menos es por eso nomás. No porque te cambie el valor. Claro, es porque la unidad es 1 sobre metros. ¿Sí? Pero el valor sigue siendo pi sobre 8. Entonces, ¿cuánto vale la longitud de onda? Va a valer 2pi dividido eso, vendría a ser. ¿Y Que cuánto da me da eso? 16. ¿16 qué? Da 16 y la longitud de onda sería en metros o no. ¿Por qué es en metros? Porque Pero- el número de onda es en metros a la menos 1. O sea, cuando divido Ahí va. 1 sobre metros a la menos 1 me quedan metros. Así que la longitud de onda es de 16 metros. ¿Cada cuánta distancia entonces se repite la onda? Cada 16 metros. Cada 16 metros. ¿Sí? Bien, vamos bien. Amplitud, check. Dirección del movimiento, check. Desfasaje, check. K y longitud de onda, check. ¿Cuánto vale el omega, la frecuencia angular? Va a valer pi por 4 segundos a la menos 1. Exactamente. 4 pi segundos a la menos 1. ¿Sí? ¿Y cuánto vale entonces el periodo? ¿Me explican de vuelta cómo sacaron ese valor de omega? ¿Sí? ¿Qué es, qué es el omega? El omega es lo que multiplica al t. ¿Sí? El k es lo que multiplica a x, el omega es lo que multiplica a t. Entonces, si miramos acá, ¿qué multiplica al t? Bueno, este pi, que está multiplicando todo el paréntesis, por 4 segundos a la menos 1. Así que el omega tiene que ser pi por 4 segundos a la menos 1. O 4pi por segundos a la menos 1. ¿El periodo puede ser que sea 2pi dividido 4pi por segundo a la menos 1? Sí. El periodo es, entonces, 2pi sobre omega. Si omega es 2pi sobre t, t es 2pi sobre omega. Así que, ¿cuánto me queda el periodo? Perdón, ¿entendiste, Sofi, por qué el omega es eso? Sí, ahora sí. Perfecto. No me había comido el pi. ¿Cuánto vale el periodo entonces? 0,5, pero no sé si 0,5 segundo a ¿qué? la menos 1 o segundos. ¿El periodo qué es? ¿Qué tipo de Segundo, unidad es? tiempo. Es tiempo, entonces. Así que segundos. Segundos. Entonces en segundos. ¿Sí?
Y nos falta lo otro que nos pide, que es la velocidad de la onda. ¿Sí? ¿Qué es la velocidad de la onda? Es una cosa que yo me comí hoy, pero ¿qué es la velocidad de la onda? Y bueno, la velocidad de la onda es qué tan rápido se mueve la onda en el espacio, ¿no? Si yo agarro un puntito de la onda, ¿sí? Vamos a marcar un punto, por ejemplo. Vamos a marcar un punto sobre un objeto. ¿Sí? Quiero ese punto de ahí. ¿No? Marqué ese punto ahí. Puede ser otro, puede ser este punto de acá. ¿Está? Marqué ese punto. ¿Sí? Y ahora la onda se empieza a mover. Ah, bueno, no. Claro. No es el tipo de punto sobre una onda que yo quería. Extremos. Extremos de esto. Ahora sí. No. Miren un punto en particular. Vamos a borrar todos, excepto el... No. Extremos de esto. Bueno, miren un punto en particular, por ejemplo, el D. ¿Sí? Yo pongo a mover el tiempo. Ay, ¿por qué me los cambia? Ay, cómo lo odio. Porque uno te los les va cambiando desaparece, el nombre, te pero los si ustedes... cambia, sí. Se te van de la pantalla y los Sí. renombra. Ah, es eso. Bueno, concéntrense en uno en particular, a pesar de que le cambie el nombre, porque no logro que me mantenga el mismo nombre. ¿Qué pasa con ese punto? Ese punto de la onda, ese punto geométrico de la onda, ¿no? ¿Sí? Avanza en el espacio, porque la onda se mueve. ¿Sí? Un punto en particular de la onda avanza en el espacio. ¿Sí? Y si es algo que avanza en el espacio, tiene una velocidad. ¿No? Entonces, cuando hablamos de la velocidad de la onda, es la velocidad de un punto particular de la onda, de la forma geométrica de la onda. ¿Sí? No un punto particular no la velocidad de un pedazo particular de cuerda. Ahora vamos a ver eso. ¿Sí? Pero la velocidad de un punto de la onda geométrica. ¿Sí? Un lugar de la onda. Por ejemplo, un máximo o un mínimo o un cero. ¿Sí? Como la onda avanza en el espacio, ese punto avanza en el espacio y ese punto tiene una velocidad. Esa es la velocidad de la onda. ¿Sí? Y la velocidad de la onda la podemos escribir como, es una cosa que no habíamos dicho hoy, ¿sí? Pero la velocidad de la onda, en general se le pone C. Vamos a ponerle C. C suele ser una letra para la velocidad de la onda. Sí, yo estaba ¿Sí? usando C. C está relacionado con la longitud de onda. Vamos a poner... Solo para seguir trabajando con las cosas que ya estábamos trabajando. ¿Sí? Es lambda sobre el período. Sí. Y también porque es más intuitivo, es la longitud que recorre. Es la distancia que corre. Sí, fíjense que si lambda es la longitud que recorre en una oscilación y t es el tiempo que le toma en recorrer una oscilación, entonces la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no? Es la distancia que recorre una oscilación sobre el tiempo que le toma hacer una oscilación. ¿Sí? Entonces la velocidad de la onda es lambda sobre t. ¿Cuánto vale entonces la velocidad de la onda para este ejercicio? 32. 32 metros por segundo. 32 ¿qué? Eso. 32 ¿qué? Metros por segundo, ¿no? ¿Sí? Un punto particular de la onda entonces se desplaza a medida que la onda se mueve a 32 metros por segundo. Eso no es lo mismo que lo que había dibujado hoy, que es, por ejemplo, este punto de la cuerda. Este punto de la cuerda. ¿Sí? ¿Qué va a hacer este punto a medida que yo avance el tiempo? Este punto de la cuerda, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser el movimiento que va a realizar este pedacito particular de cuerda cuando yo ponga a correr el tiempo? Vamos a ponerlo ahí. Va a oscilar de arriba a abajo. Va a oscilar de arriba a abajo, ¿no? Pongo a correr el tiempo y ese punto, fíjense, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Pero siempre en el mismo lugar, porque es el mismo pedacito de cuerda. Esta es la pelota en la ola que hablábamos hoy con Oriana. ¿Sí?
Si esta es la ola y el punto B es la pelota nunca avanza ni se va para atrás. Siempre se queda oscilando hacia arriba y hacia abajo en el lugar. Este punto tiene una velocidad que no es la misma que la velocidad de la onda. Tiene otra velocidad. Es más, si lo miran con detenimiento, no sé si puedo hacer esto. Vamos a agrandarle el periodo para que se vea más lento. Si lo miran con detenimiento, ¿sí? Ese punto, ¿cómo es la velocidad de ese punto? Constante. ¿Es constante? ¿No les parece que se mueve más rápido en el medio que en las puntas? Aparte Fíjense que frena en las puntas. cambia de sentido, ¿no? Aparte La de cambia de velocidad. sentido. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense, frena en las puntas y ahí se lentece y después se mueve más rápido en el medio. ¿Lo ven? Como que toma impulso antes de caer por la rampita. Porque, como dijo Mateo, lo que hace ese punto es oscilar. La ecuación para ese punto en particular es la de un oscilador armónico. La misma que ya vimos para oscilaciones. Ese pedacito de cuerda en particular está haciendo una oscilación de un oscilador armónico simple. ¿Sí? Profe, ¿y si es distinta de la velocidad de la onda? ¿Cuál es la Sí. velocidad de la onda? La velocidad de la La onda velocidad- es la velocidad Contrario. con la que se está transmitiendo la energía. Tiene otra dirección, de hecho, ¿no? Porque se acuerdan Claro, que la dirección de contrario. propagación, que es la dirección de la velocidad de propagación, es en una onda en una cuerda que es transversal. La dirección de propagación va a ser, en este caso, horizontal. Así que la velocidad de propagación es horizontal. En cambio, la velocidad del movimiento de los puntos de la cuerda es vertical. Ujú. Entonces, la velocidad de propagación Aparte- es la distancia que recorre en una oscilación, por ejemplo, por Sí, lo tanto, es la esto, longitud ¿no? de O sea, onda sobre el periodo que agarra- se toma. Agarrá y enfoca tus ojos sobre una cresta en particular de la onda y Ahí va. seguila. Esa es la velocidad de la onda. Claro. La velocidad con la que se mueve la cresta. Exacto. Ahí ¿Sí? Y esa velocidad sí es constante. La velocidad de la onda sí es constante. Pero la velocidad de este punto no, porque este punto está oscilando. Y si se acuerdan, la velocidad de algo que oscila es máxima en el centro y cero en los bordes. Que es cuando pega la vuelta. Exactamente. ¿Sí? Este punto está siguiendo un oscilador armónico. Por Ahí eso nos vemos daríamos oscilaciones. cuenta que Por eso son- vemos oscilaciones antes que ondas, ¿no? También. ¿Lo que es, Sofi? Perdón que te corté. No, dale, No. decime. ¿No nos daríamos ahí cuenta también que son ondas transversales por eso mismo? De que la velocidad de la pelotita, entre comillas, es vertical y la velocidad de la onda es horizontal. También, sí. Somebody's eyes to where the sky to open the world and send it read. Me gustó. No sé quién estaba, pero Sí, yo no sé quién estaba hablando, pero. nos musicalizaron. Bueno, entonces, la velocidad de la onda ya la conocemos. ¿Cómo hacemos para conocer la velocidad de este puntito particular? I'm here and you'll be alright. No sé quién está cantando, pero. Mateo. Es Mateo. Bueno. De- Gracias, de- Mateo, por la musicalización de. Desactivé el audio. Perdón, Mateo. Sorry. ¿Cómo hacemos para conocer la velocidad de este puntito B en particular? ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer? ¿Alguna idea? No, el lambda sobre el periodo nos sirve para la onda, pero este pedacito de cuerda no es una... O sea,
está siendo desplazado por la onda, pero no es una parte de la onda como cuerpo geométrico. ¿Sí? Capaz que digo La onda cualquiera, sobre ¿no? el Pero periodo ahí no se nos deja- usa. Dale. Ahí no se usa la derivada cuando que multiplicas todo por menos vendría a ser W. Bueno, Sí. es la derivada, sí. Ahora Pero vamos a ver cómo queda. Es la derivada. Entonces, la velocidad es la derivada de la posición, ¿no? Volvemos a física 1. La derivada, la velocidad, si quiero saber la velocidad de un punto, tengo que derivar su posición respecto al tiempo. ¿Yo conozco la posición de este punto como función del tiempo? ¿Tengo una ecuación escrita en algún lado que me diga la posición del punto en función del tiempo? Y sí, porque era la del oscilador armónico, como decíamos recién. Hint, hint. ¿Tengo una ecuación en algún lado que me diga la posición del punto en función del tiempo? Sí, ¿no? Es esta. ¿Sí? Esta muy sutil ecuación que puse acá en toda la pantalla. Entonces, ¿cómo se mueve ese punto en función del tiempo? Bueno, veo a qué x corresponde ese punto. ¿A qué x corresponde ese punto? Ese punto corresponde al x 0,6. ¿Lo ven acá? ¿Sí? 0,6. Voy acá, pongo x igual 0,6. Esto pasa a ser una constante. Y toda esta ecuación pasa a ser a por seno de omega t más una constante, que va a ser la suma del phi y del k por x. Y esa es la ecuación de un oscilador armónico. Y la velocidad entonces va a ser la derivada de esto, dejando fijo el valor de x. O sea, elijo un valor de x y después lo derivo respecto al tiempo. ¿Se entiende? Elijo el valor de x que me importa y después lo derivo respecto al tiempo. ¿Vamos a hacer eso? No elijo un valor de t, ¿no? No, porque la velocidad es una derivada del tiempo. ¿Sí? Así que vamos a hacer eso. Vamos a poner la ecuación esta que teníamos acá, pero con los parámetros que ya conocemos. ¿Sí? Y vamos a fijar el valor de x y hallar la velocidad. ¿Les parece? Entonces, voy a copiar estas cosas de acá. Entonces, esto era a por seno de k por x. Ya sé cuánto vale k y sé cuánto vale x, ¿no? Así que sé cuánto vale, digo, k y omega. Así que ya los voy a copiar, no voy a escribirlo como está en el repartido. Lo voy a escribir como sé que... más omega por t. Y sé que phi vale 0, ¿no? Así que vamos a ver si yo escribí todo bien. Me debería quedar la ecuación de esa onda en particular. A ver, ¿lo escribí bien? Lo escribí bien, ¿sí? Me quedó entonces 0,12 metros la amplitud por el seno de pi sobre 8 metros a la menos 1 por x más 4 pi segundos a la menos 1 por t. Esta es la ecuación de esta onda en particular. ¿Cómo es la posición del punto que está en x igual 0,6 en función del tiempo? Bueno, agarro y pongo x igual 0,6. Así que puedo copiar todo esto y suplantar x por 0,6 metros, obviamente, ¿no? Y acá donde dice pi sobre 8 metros a la menos 1, si lo multiplico por 0,6, eso me queda, ¿cuánto? Es como dividir entre
entre 3 y multiplicado por 2. O sea que me queda 2/24, un doceavo. Pi sobre 12. ¿Sí? Pi sobre 12 me queda. Perdón, y el X lo tengo que sacar, ¿no? ¿Alguien se anima a revisar si esa cuenta está bien? Pi sobre 8 por 0,6. No sé, creo que es tipo 3 dividido 40. No lo multipliqué por pi. Es 3 sobre 40, sí. O sea, 3 pi Y 3. sobre Ahí 40. va, 3 pi acá. Ah. ¿Y eso no es 3 sobre 40, no es 1 sobre 12? No. ¿Cómo que no, no? No, no es 1 sobre 12. Ah, porque no Lo es vos lo estás haciendo con 0,6, no 2 es 2 tercios, tercios. no, 0,6. Claro. Sí, yo lo estoy haciendo con 2 tercios. 0,6 es 3 quintos en realidad. O sea que es 3 sobre 40, está bien. Sí. O sea que es 3 pi sobre 40. Sí, 0,6 no es 2 tercios. Una Está cerca, pregunta, pero ¿por no qué es. estamos sustituyendo 0,6? Porque en el práctico dice 1,6. Porque estamos haciendo este punto que yo ya había marcado acá, nomás. Este punto B. Ah, bien. Después ustedes pueden cambiarlo por el valor de X que quieran. ¿Sí? Estamos viendo este en particular, que está en 0,6. ¿Lo ven acá? O sea ¿Sí? que lo Es para que elegís. agarramos un punto. Lo elegí yo, porque en algún Ah, momento cuando puse el punto, puse el dedo ahí y quedó ahí. bien. ¿Sí? Bien, entonces sustituimos el valor de X. Como X estaba en metros y K estaba en metros a la menos 1, me quedo sin unidades, me quedo 3 pi sobre 40. Y ahora, si quiero la velocidad de este punto, ¿qué tengo que hacer? Derivar. Derivar. Y si derivo esto que es un seno de t más una función, más una constante, digo, ¿qué me va a quedar? Te va a quedar la derivada del término con t. Me va a quedar la derivada Multiplicando. exacto. La Ahí derivada va. del término con t, multiplicando para afuera. ¿Sí? ¿Cuánto es la derivada del término con t? Es 4 pi segundos a la menos 1. ¿Sí? Así que vamos a pasarlo por acá. Esto me va a quedar multiplicando. Me va a quedar la amplitud, que ya estaba. ¿Sí? ¿Y qué más? O sea, me va a quedar la derivada del término de t, la amplitud y qué va a pasar con el resto. ¿No te va a quedar igual? ¿Cómo es la derivada del seno? Ah, te va a quedar coseno. O sea, menos coseno. Me va a vendría quedar ser. un coseno. No, coseno, ¿no? Coseno. La derivada del seno es coseno. ¿Sí? Empieza positiva, así que coseno. Así que voy a sacar la derivada del término de t para afuera y aparte voy a cambiar el seno por un coseno. Esto estaba por acá, donde decía seno. Acá voy a suplantar el seno por coseno. Y lo demás sí me va a quedar igual, ¿no? Todo lo que estaba dentro del seno va a pasar a estar adentro del coseno. Vamos a ver si esto me quedó bien. Entonces me queda la derivada del término de t, que es esto que está afuera. Fíjense que puse la velocidad del punto que está en 0,6. ¿Sí? Sigo hablando del mismo punto. ¿Sí? Agarro, derivo lo que está dentro del seno, eso me queda la derivada del término en t, lo saco para afuera, me queda la amplitud, y en vez del seno me queda el coseno, y lo que estaba adentro me queda igual. Voy a escribir de vuelta este término de acá adelante y vamos a ponerlo. ¿En qué unidades me queda eso? Eso que está afuera.
La tienen ahí, ¿eh? En Está ahí, metros por está segundo. allá. En metros por segundo, ¿no? Metros por segundo. Y es una velocidad, así que es razonable que me quede en metros por segundo, ¿no? Esto hasta acá. Hasta acá. Así que esto me queda 4 por pi. ¿Cuánto es 4 por 0,12? 0,48, ¿no? O sea, 0,48 por pi metros por segundo. Uy, pará. Me puse una n que no iba. Ahora sí. 0,48 pi metros por segundo. Eso es lo que me queda esto que estaba afuera. Y después me queda un coseno de lo que ya estaba adentro. Y fíjense que es una velocidad que oscila. Es una función oscilatoria igual que en el movimiento armónico simple. ¿Sí? Agarramos la ecuación de onda, le fijamos el valor de x, y después de fijar el valor de x, derivamos respecto al tiempo. ¿Sí? Y ahí me queda la velocidad de ese punto. Bueno, estamos un poco en la hora. ¿Cuál es la velocidad más grande? Sí, eso. ¿Cuál es la velocidad más grande que va a tener el punto? Y la dejamos por ahí. Será 0,48 metros por segundo. 0,48 pi. Exacto. Esa va a ser la velocidad más grande que va a tener. Porque como esto es un coseno, va a estar entre 1 y menos 1. ¿Sí? Así que lo más grande que puede valer esto es 0,48 pi metros por segundo. ¿Por qué? Porque esto es una onda también. Así que este 0,48 pi es la amplitud de la onda, que es el valor más grande que puede tener. Es la amplitud de la velocidad. Bien. Profe, antes de irse y desconectarnos, ¿me pueden explicar de vuelta lo del... Me quedé atrás, pero seguí pensando en el razonamiento que estaban haciendo. El de el paréntesis de 3pi sobre 40 al cambiar Ese 3pi sobre... por 0,6. Sí, ese 3pi sobre 40 es simplemente pi sobre 8 por 0,6. Nada más. Y me quedo sin unidades porque esto tiene unidades de metros a la menos 1 y la posición tiene unidades de metros. Yo lo puedo poner con un número entero sin pi y es válido Sí, igual. obvio. Sí, claro, obvio. Yo dejo las cosas con pi porque Para es que se entienda. más preciso, ¿no? Pero sí, si ustedes quieren aproximar eso a un número, sí, háganlo. Sí, no hay problema. Gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, Una cosa más, y nos vamos del todo. Si yo en vez de querer la velocidad del punto que estaba en 0,6, quisiera la velocidad de un punto cualquiera, ¿sí? Un punto genérico en una posición X, ¿qué hubiera cambiado de esto? El X, pero no sé cuál sería un X genérico. Bueno, un X genérico es X, ¿no? X ya es un X genérico, es el nombre de la variable de un punto genérico, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿No están de Y acuerdo? me quedaría como la de arriba, ¿no? Sin haber cambiado antes. ¿A qué te referís con...? La ecuación sin haber Exacto, cambiado. me quedaría como la de arriba, sin haber cambiado el X, ¿sí? Entonces ahora se dan cuenta que me quedaría esto. Me quedaría lo mismo que tengo acá, ¿sí? 0,48 pi metros por segundo, el coseno, pero en vez de este 3 pi sobre 40 me hubiera quedado acá como si nunca hubiera suplantado. Me quedaría pi sobre 8 metros a la menos 1 por X, ¿sí? Y ahora tengo la velocidad de cualquier punto. Si quiero la velocidad de cualquier punto, simplemente pongo el valor de X y me da la velocidad de ese punto. ¿Sí? Esto de derivar solo respecto al tiempo
Porque fíjense que lo que hicimos acá en realidad fue asumir que X no era una variable, sino que era un número fijo, y derivamos respecto al tiempo. Esto de derivar respecto al tiempo, considerando las otras variables como fijas, eso es lo que se llama una derivada parcial. Entonces la velocidad de la onda, la velocidad material de la onda, es la derivada parcial respecto del tiempo, considerando todo el resto de las cosas fijas, de la posición material de la onda. ¿Sí? Si Profe, quisiéramos la aceleración, tendríamos que derivar de vuelta la velocidad y nada más. Sí, decime. el valor, siguiendo con lo que decías, derivar de vuelta el valor total o la ecuación esa entera. La ecuación entera. Que ahí sacaríamos de vuelta el 4pi a la Exacto. S menos 1, ¿verdad? Exacto. Y sería menos Saldría coseno. esto de vuelta y sería menos seno, Está, genial. porque es la derivada del coseno. Me había surgido una duda también con respecto a, se usa T como si fuese, no sé cómo explicarlo, sin un T determinado, por ejemplo, ¿Cómo? un Es que segundo T o no tiene un 3 valor segundos. determinado, es una variable. Eso es lo que significa que sea una variable, que no tiene un valor determinado. Hasta que yo no le elijo un valor, no tiene un valor determinado. Por eso, pero en el ejercicio si nos dice un valor de t, sí se lo ponemos. Ah, sí, sí, claro. Después, una vez que llegaron a esto, esta es la velocidad del punto en 0,6 metros para un T cualquiera, le enchufan el valor de T que ustedes quieren y eso les va a dar un número Claro. en metros por segundo. Ah, a eso me refería, me hice entender mal. ¿Sí? Lo mismo con esta ecuación que ya tienen en función de X y de T. Quieren la velocidad para un valor de X dado para un tiempo dado, ponen X acá, ponen T acá, hacen funcionar la maquinita de hacer cuentas y les da un valor de velocidad. La manivela matemática, decía Goldstein. Exacto. Le dan a la manivela y bueno, sale un número. ¿Sí? Bueno, dejamos por acá entonces. ¿Les parece bien? ¿Les quedó alguna duda, algún otro comentario? El 7 seguiría un lineamiento bastante parecido a este, Sí, creo, ¿no? Por lo que leí. Sí. sí. Yo no Lo lo- único que tienen que sacar algunas de las cosas de mirar la gráfica. Está, genial. Más parecido al Pero 4. sí. Más parecido al 5, diría yo. Pero sí. Está. Gracias. El 5 y el 7 son muy parecidos a lo que hicimos recién, solo que algunas de las cosas las tienen que sacar de mirar la gráfica. En particular, ojo cuando hagan el 5, que tienen que pensar bien hacia dónde se está moviendo la onda. No es obvio hacia dónde se está moviendo la onda. Si se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. No enchufen ahí un más o un menos como si se los hubieran dado por gracia divina. Piensen un poco porque no es obvio que se mueve la onda. Pero si lo piensan, sale. Mm, ¿Sí? Bien. Bueno, ¿algún otro comentario? Capaz que voy parando la clase de la grabación.